La fama a costa de la vida de los pacientes. La historia del cirujano genio. El doctor Paolo Macchiarini fue aclamado como un milagrero por hacer realidad el sueño de la medicina regenerativa hasta que fue desenmascarado como un estafador que causó la muerte de muchos pacientes. Pionero científico, cirujano estrella, hacedor de milagros. Así fue descrito Paolo Macchiarini durante años antes de que estallara el escándalo. Este cirujano de origen suizo alcanzó la fama en 2008 al crear una nueva vía respiratoria para Claudia Castillo, una joven de Barcelona. Lo logró extrayendo químicamente las células de la tráquea de un donante fallecido e injertando células madre de la propia médula ósea de Claudia en la estructura restante. Claudia fue dada de alta rápidamente. Según Paolo y sus colegas, el órgano artificial de Claudia se estaba desarrollando en forma y función como un órgano natural, y como fue creado a partir de las propias células de Claudia, ella no necesitaba tomar medicamentos inmunosupresores peligrosos. Este fue el primer gran éxito de Paolo. Innumerables artículos lo proclamaron como un gran avance en la medicina. Sin embargo, las graves complicaciones que sufrió Claudia se mantuvieron ocultas durante mucho tiempo. Mientras tanto, la carrera de Paolo se disparó. En 2011 fue a trabajar a una de las universidades de medicina más prestigiosas del mundo, el Instituto Karolinska de Suecia, donde los profesores eligen cada año al ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Allí Paolo replicó su técnica. En lugar de quitar las células de la tráquea de un donante, encargó una estructura de plástico a medida. El primero en recibir esta estructura fue Andemariam Bellene, un estudiante de doctorado en geología de la Universidad de Islandia. La recuperación de Andemariam llevó a Paolo a la portada del New York Times. Paolo ha hecho realidad el sueño de la medicina regenerativa, dijo Meredith Vieira de NBC, en un documental sobre Paolo titulado A Leap of Faith. Imagina un mundo en el que cualquier órgano o parte del cuerpo lesionada o enferma pueda ser reemplazada por una nueva, una parte artificial creada literalmente en un laboratorio, solo para ti. Sin embargo, en 2016, ese sueño se desmoronó revelando la fea verdad. El escándalo de la estafa amorosa. En enero de 2016, Paolo se vio en el centro de dos controversias. La primera fue un artículo en la revista Vanity Fair sobre su romance con Benita Alexander, una galardonada productora de NBC News. Ella conoció a Paolo mientras producía el programa A Leap of Faith. Cuando el programa se emitió a mediados de 2014, la pareja ya estaba planeando una boda que prometía ser un evento lleno de estrellas. Paolo solía presumir con Benita sobre sus famosos amigos, y enumeraba una lista de invitados que incluía a familias de líderes mundiales, el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli cantando en la ceremonia, el Papa Francisco oficiando y la residencia papal de Castel Gandolfo como lugar del evento. Eso fue lo que Paolo le dijo a su prometida. Pero en julio de 2015, a medida que se acercaba el gran día, Benita vio cómo sus planes se desvanecían y luego se dio cuenta de que su prometido le había mentido casi sobre todo. Todas las ideas para la boda eran una fantasía. Y lo más importante, Paolo llevaba 30 años casado con su esposa. El comportamiento engañoso de Paolo fue tan extraño que la revista Vanity Fair consultó a un experto en psiquiatría, el profesor Ronald Schouten, de la Universidad de Harvard. Ronald comentó: Paolo es una forma extrema de fraude. Es claramente inteligente y ha logrado muchas cosas, pero no puede controlarse a sí mismo. Hay un vacío en su personalidad que parece querer llenar engañando a más y más personas. Mucha gente se preguntaba, si Paolo era un mentiroso patológico en sus relaciones, ¿qué pasaba con sus investigaciones médicas? ¿Estaba engañando a pacientes, colegas y a la comunidad científica? La respuesta llegó unas semanas después, cuando la televisión sueca comenzó a emitir un programa que desenmascaraba a Paolo. La verdad oculta. Según el programa, la tráquea artificial de Paolo no era un milagro que salvara vidas. Al contrario, hacía más daño que bien.
algo que Paolo había intentado ocultar y minimizar durante años en artículos científicos, comunicados de prensa y entrevistas. Paolo había injertado tráqueas regeneradas en al menos 17 pacientes en todo el mundo. La mayoría, incluido Andemariam, había fallecido. Solo unos pocos pacientes sobrevivieron, entre ellos Claudia. Una de las pacientes supervivientes, Yesim Setir, supuestamente estuvo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Karolinska durante 3 años y se sometió a casi 200 cirugías. 2 investigaciones separadas del Instituto Karolinska y el Hospital Universitario Karolinska mostraron que las muertes y complicaciones de los pacientes a manos de Paolo podrían haber sido ocultadas intencionadamente. En marzo de 2016, Paolo fue despedido por acusaciones de mala praxis médica. También se le acusó de falsificar su currículum, incluyendo la afirmación de haber sido profesor titular en la Universidad de Pisa, en Italia, y la Escuela de Medicina de Hannover, en Alemania, cuando solo tenía títulos de profesor asociado y ayudante. La caída de Paolo fue rápida, pero aún quedaban preguntas persistentes sobre por qué se le permitió continuar con sus experimentos durante tanto tiempo. Según The Guardian, la fama le trajo a Paolo muchos defensores, entre ellos Harriet Wahlberg, vicerrectora del Instituto Karolinska en 2010, cuando Paolo fue contratado. Harriet impulsó el nombramiento de Paolo a pesar de que tenía algunas referencias muy negativas y afirmaciones cuestionables en su currículum. Los decanos y colegas le dieron a Paolo un trato especial. Podía hacer lo que quisiera. En sus primeros años en Karolinska, implantó tráqueas de plástico en 3 pacientes. Como se trataba de un método completamente nuevo, Paolo y sus colegas deberían haberlo probado primero en animales, pero no lo hicieron. Del mismo modo, no realizaron una evaluación de riesgos adecuada para el procedimiento. El equipo de Paolo tampoco obtuvo permisos del gobierno para las tráqueas de plástico, las células madre y los factores de crecimiento químicos que utilizaron. Ni siquiera pidieron permiso al Consejo de Ética de Estocolmo, que tiene su sede en Karolinska. Las acusaciones fueron silenciadas. Fue su estatus de celebridad lo que ayudó a Paolo a evadir las normas habituales. La dirección de Karolinska esperaba grandes cosas de su superestrella para atraer prestigio y financiación para el instituto. Afirmaron que Paolo solo trataba a pacientes que se enfrentaban a la muerte y no tenían otras opciones de tratamiento ni tiempo que perder. En tales casos urgentes, se podían probar nuevos tratamientos como último recurso. Este argumento no fue aceptado por quienes investigaron el caso. De hecho, no todos los pacientes de Paolo estaban a punto de morir. Por ejemplo, Andemariam Beine tenía cáncer de tráquea recurrente, pero aparte de su tos, estaba en buena salud. La muerte de Andemariam, 2 años y medio después de la cirugía, debido a que la vía aérea artificial no funcionaba, fue una experiencia increíblemente dolorosa. Pierre Dillaer, profesor de cirugía respiratoria de la Universidad de Lovaina, Bélgica, dijo: «Si tuviera que elegir entre la tráquea artificial y un pelotón de fusilamiento, elegiría la última opción, porque es la menos dolorosa». Pierre fue uno de los críticos más tempranos y más duros del sistema de vía aérea artificial de Paolo. Publicó artículos en importantes revistas médicas y presentó una queja formal ante el Consejo de Ética del Instituto Karolinska, pero no se le tomó en serio. A principios de 2014, 4 médicos de Karolinska desafiaron la cultura del silencio en el instituto al acusar a Paolo de haber manipulado gravemente los resultados de su investigación y la salud de sus pacientes. Sin embargo, el vicerrector del Instituto Karolinska, Anders Hamsten, declaró que Paolo no había cometido ninguna falta científica, solo había actuado imprudentemente en ocasiones. Los denunciantes fueron castigados, casi arruinando sus carreras. Después de que estallara el escándalo, muchos de los poderosos amigos de Paolo cayeron en desgracia. El vicerrector Anders Hamsten, el jefe de investigación de Karolinska y el secretario general del Comité del Nobel dimitieron. El Consejo de Gobierno de la universidad fue destituido y Harriet Wahlberg también perdió su trabajo. En 2019, Paolo fue condenado a 16 meses de prisión después de que un tribunal en Italia lo declarara culpable de falsificación de documentos y abuso de poder. Pero el Tribunal Supremo luego anuló esta sentencia. El 21 de junio de 2023, la Corte de Apelación de Svea en Estocolmo declaró a Paolo culpable de agresión grave a 3 pacientes y lo condenó a 2 años y medio de prisión. La evidencia mostró que el médico de 65 años estaba consciente de los riesgos que estos procedimientos podían causar a los pacientes, pero fue indiferente. En una conferencia de prensa con su abogado después del veredicto, Paolo dijo que quería ayudar a los pacientes que no tenían otras opciones. El comportamiento de daño intencionado es la peor acusación para un médico. En el quirófano, éramos 25 personas. Lo que me sorprende es por qué estoy yo solo aquí. Paolo apeló ante el Tribunal Supremo de Suecia. En octubre de 2023, el tribunal confirmó la sentencia de apelación. 3 años y medio después de la cirugía, en octubre de 2023, el tribunal confirmó la sentencia de apelación. 3 años y medio después de la cirugía, en octubre de 2023, el tribunal confirmó la sentencia de apelación.
Desde diciembre de 2023, 11 de los artículos de investigación de Paolo han sido retractados, incluidos 4 de la prestigiosa revista médica The Lancet. El escándalo de Paolo ha sido tema de varios documentales como He Lied About Everything, The Con, Dr. Death, and Bad Surgeon, Love Under the Knife.